Cuando tenía solo 21 años, me casé con un hombre que consideraba ideal. Todo en él me gustaba. Era inteligente, decidido, guapo y a veces arrogante y muy sombrío. Era misterioso, pero eso también me gustaba. Tuve a mi hija Diana al poco tiempo de casarme. Recuerdo que la amé tan pronto supe que estaba en mi vientre. Cuando la tuve en mis brazos fue el mejor día de mi vida. Sin embargo, durante mi embarazo tuve muchos contratiempos. Veía cosas, escuchaba voces. Durante todo mi embarazo tuve esas irregularidades, pero cuando la tuve en mis brazos, olvidé todo. Todo seguía regular en mi vida. Incluso los ruidos y voces de mi embarazo se habían convertido en mi rutina. Mi esposo trabajando todo el día, mi niña en casa creciendo, pero poco a poco empecé a notar una conducta un poco extraña. Empezó a caminar y a hablar y parecía que hablaba con alguien cuando no había nadie. Se reía sola y mientras más crecía me miraba de manera diferente. Ya no había dulzura en sus ojos. Mi esposo optó por trabajar 16 horas al día, dejándome sola con la pequeña. Siempre la encontraba en sitios extraños de la casa. Me daba un poco de miedo despertar a medianoche y escuchar sus risas y su habla, hasta que un día escuché que le respondía. Decidí hablar con mi esposo, pero nunca hemos sido muy unidos. Lo adoro, pero no habla conmigo, y por supuesto no me prestó atención. Mi niña seguía desarrollando esta extraña conducta más y más. Ya tenía 5 años y ni siquiera me decía mamá. No hablaba conmigo. Le tenía un poco de miedo a mi propia hija. Un día que su padre llegó algo más temprano de lo habitual, mi hija lo agredió. Mi esposo solamente la acostó en su cuarto e ignoró el suceso. Mi casa se había vuelto una especie de sitio de ultratumba. Se movían las cosas, se caían otras. Se sentía un aura horrible. Era el mismísimo infierno para mí. Cuando cumplió 6 años, sucedió algo que marcó nuestras vidas para siempre. Mi esposo llegó y fue directo a comer. Mi hija lo miraba desde un rincón de la sala, con una mirada malvada. Los dejé así y para cuando regresé, mi esposo estaba muerto. No lo podía creer. Había un cuchillo enterrado en su ojo y varias puñaladas en su cara. Sabía que había sido ella. Había algo malo en ella, pero a pesar de todo, era mi hija. Era mi pequeña y yo no podía llamar a la policía. No tuve el valor de hacerlo. Así que decidí correr y visitar una medium que vivía cerca, y ella me lo contó todo. Mi esposo nunca fue el hombre que yo pensé. Su vida estaba condenada por medio de una maldición a traer ese monstruo que yo arrullé en mis brazos. Ella era una maldición para la familia de mi esposo, y sabía que esto me arrastraría a mí también. Sabía que sería mi fin y un daño grave para el mundo. Así que hice lo que tenía que hacer. Fui a mi casa, decidida, enojada y dolida. Llevé un bidón de gasolina, unas velas y algunas ramas que me regaló la medium. Me dio una orden. Tenía que morir quemada viva. Era la única manera de acabar con la maldición. Fui y la amarré mientras dormía. Cuando despertó, parecía una pequeña bestia. Me mordió y me arrancó un pedazo de piel. Sin embargo, apenas la empecé a quemar, llegó la policía. Pude clavarle un cuchillo en su estómago antes de que me apresaran, pero lograron extinguirle el fuego. Solo murió por la puñalada. Me incapacitaron mentalmente cuando dije los hechos y me recluyeron en un hospital mental. Pero sé que estuvo mal. Sé que volverá. Su maldición no terminó, pues no fue quemada. Para mi desgracia solo la perpetué. Viene todas las noches y ahora sí me dice mamá, pero siempre acompañado de un "te voy a matar". Ya hoy sé que es mi día.
Hoy viene por mí y nadie podrá detenerla. Cuando vi en mi brazo el mordisco que estaba perfectamente sano, empezó a sangrar y a caerse mi piel. Sé que viene por mí, viene por mi alma. Mi pequeña Diana es un demonio y yo la traje a este mundo. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar mi contenido.